pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. Hey! La 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 la. La 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 la. Hey! Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré. Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él, Cristo en mí y yo en Él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Muy buenas tardes. Somos la Iglesia Bautista Altar, tu familia. Hoy podemos compartir nuevamente el mensaje de Jesús para cada uno de los hogares. De donde nos estás viendo, compartí este link a tus amigos. Estoy seguro que hoy va a ser una tarde, noche de bendición. Así que vamos a comenzar esta reunión.
Vamos a empezar con los más niños. En la Biblia, en Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 14, Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Así que andá, buscá a todos los niños que se encuentren cerca y vamos a compartir junto a ellos la palabra de Dios. Hola, qué bueno que podemos estar juntos otra vez para aprender la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy especial que es obedecer. ¿Y qué quiere decir obedecer? Obedecer quiere decir que cuando alguien nos pide que hagamos algo, nos manda, nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer. Y hay maneras de obedecer. Hay una manera que a Dios le agrada. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver dos maneras de obedecer. Una que agrada a Dios y una que no agrada. ¿Estás preparado? Ejemplo número 1. ¡Ay, qué lindo! Voy a jugar. Vos portate bien, vos tenés que quedarte acá. Hija, a comer, a lavarse las manos y a sentarse a la mesa. ¡No! ¡Ya voy, ma! ¡Ya voy! Dale, hija, que se enfría la comida. ¡Mamá! Pero vos portate bien, vamos a jugar acá, qué lindo. Hija, a comer, a lavarse las manos y a juntar los juguetes y a la mesa. Bueno, mami, ya juntó todo. Seguramente ya te diste cuenta cuál es la mejor manera de obedecer a Dios. Obedecer inmediatamente de la mejor manera. Hoy vamos a ver nuestra historia de la Biblia que está en el libro de Génesis desde los capítulos 6 al 9. Es una historia de un hombre que se llamaba Noé, un hombre muy obediente. La Biblia dice así: después que Adán y Eva se fueron del Edén, mucha gente nació, pero la gente decidió no amar a Dios ni obedecerle, se olvidaron de Dios y empezaron a hacer lo malo. Excepto Noé. Noé amaba a Dios, Noé era diferente. Dios dijo: todos se han olvidado de mí, pero no así Noé. Entonces Dios le contó a Noé sus planes. Dios le dijo a Noé: construye un gran barco. Noé obedeció inmediatamente y él y su familia comenzaron a construir el gran barco. Luego Dios dijo: toma tu familia y pareja de animales y ponlas dentro del barco. Entonces los animales, saltando, caminando, trepando, subieron al barco. Todos ellos estuvieron dentro del barco. Y entonces la lluvia comenzó. Y llovió, y llovió, y llovió, y siguió lloviendo. El barco comenzó a flotar de aquí para allá. Finalmente la lluvia paró. El agua cubrió toda la tierra, todas las cosas, pero Noé y su familia estaban a salvos y seguros. Noé y su familia estaban felices. Un día, Noé envió una paloma para saber si las aguas habían bajado, pero la paloma voló y regresó al barco porque no encontró nada. Otro día Noé envió nuevamente la paloma, y esta vez la paloma vino con una rama en su pico. Noé dijo: las aguas han bajado. Finalmente el barco se topó con una montaña y Dios dijo a Noé que saliera del barco. Noé y su familia bajaron. Los animales también. Todos adoraron a Dios. Le dieron gracias a Dios por haberles salvado. Dios puso un hermoso arco iris en el cielo azul y Dios prometió nunca más enviar agua que cubra toda la tierra. Qué buena historia aprendimos hoy. Aprendimos que Noé fue un hombre muy obediente a Dios. Él hizo exactamente lo que Dios quería que él haga, ¿sí? Obedeció de la manera que Dios quería que obedezca. Obedeció inmediatamente y de la mejor manera. Y eso nos hace pensar, ¿cómo somos nosotros cuando nos toca obedecer? ¿Obedecemos como a Dios le agrada? ¿Como a Dios le gusta? ¿O somos de quejarnos, rezongar? ¡Oh, no, eso es muy difícil! ¡Mamá! ¡No! ¿Cómo somos nosotros? Tenemos que obedecer de la manera que a Dios le gusta, inmediatamente y de la mejor manera. Por eso te dejo la palabra de Dios que vos podés guardarla en tu corazón. El Salmo 48, en la primera parte dice: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Eso quiere decir que cuando
hacemos lo que a Dios le agrada, cuando hacemos lo que a Dios le gusta, lo que Él quiere que nosotros hagamos, a nosotros nos gusta también. Y cuando lo hacemos, Dios nos ve como vio a Noé, y así como lo bendijo Él, nosotros también somos bendecidos. Qué hermoso momento que pasaron los niños. Ahora todos juntos vamos a alabar y adorar a nuestro Dios. En el Salmos 34, 1 y 2 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Que todos juntos podamos alabar y adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con toda el alma. Luchas por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. En el nombre de Jesús hay poder. Él lleva nuestras cargas, y lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, has vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. En la Biblia, en Isaías 41:10, hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justicia. Siempre te sostendré con mi mano derecha. Amén. Dios es con nosotros. Entonces eso vamos a declarar.
bien fuerte. Amén. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Una vez más. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Dejaré hoy que sano soy, solo en Jesús. Cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Mi Señor, amén, por la gracia que encontré. Sequelas en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré
las águilas por el poder de tu amor. Quiero ver Señor, y conocer así más de ti. Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme y con tu amor rodéame. Tómame y cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. El amor de Cristo canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Corazón entona la canción. Cuán grandes, cuán grandes mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Toda la gloria a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Cuán grande es Él. Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio acerca del Sermón del Monte, pero más específicamente sobre la oración. Y hoy nos toca hablar acerca de la oración modelo, un texto que la mayoría se lo conoce de memoria. Sí, si yo le digo el Padre Nuestro, usted va a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo sabe de memoria. Vamos a hacer un análisis de esta oración modelo y para esto quiero ver algunas consideraciones generales. Por ejemplo, Jesús dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, el texto de Mateo nos dice de esta manera, en el paralelo a la oración modelo, la tenemos en Lucas, que también habla acerca del Padre nuestro, pero ahí hay una diferencia porque dice que los discípulos se acercan a Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, fíjense en ustedes lo traumático que habrá sido para los discípulos, porque los discípulos observaban que Jesús se retiraba a lugares desérticos, pasaba la noche orando, se levantaba muy temprano a la mañana, todo para orar. Entonces parece que los discípulos sufrían una incomodidad o no soportaban que la inaccesibilidad que tenía Jesús o ellos con respecto a Jesús al hablar con el Padre. O sea, ellos sin violar la privacidad de Jesús querían entrar en ese tiempo de oración que veían en Cristo. Es interesante esto. Entonces de ahí que encontramos este texto que dice, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué significa enseñar a orar? ¿Qué significa que los discípulos le hayan preguntado a Jesús, enséñanos a orar? ¿En qué variaba? A ver, puse algunas consideraciones. La primera, ¿qué estaban pidiendo los discípulos? ¿Una nueva forma de orar a la que ellos sabían su contexto de judíos? Una oración distinta a la que le había enseñado Juan el Bautista, entendiendo que este era el tiempo de un nuevo orden. O estaban enseñando una oración que no tenga nada que ver con los modelos religiosos y tan estructurados que tenían los fariseos y los escribas. Lo cierto es que los discípulos llegaron a una crisis y esta crisis provocó tener un contacto con el Padre que no lo habían tenido antes, y que vieron que Jesús tenía ese contacto con el Padre que ellos no podían tener. Entonces fueron motivados a decirle, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. En Lucas capítulo 12, versículo 49 dice, he venido a traer fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Qué quiero decir con esto?
Ese fuego que estaba ardiendo, ardía en sus discípulos, porque ellos veían en Jesús cómo se comunicaba con el Padre. Ese fuego tiene que existir en nosotros, ese fuego de buscar la presencia de Dios, de poder levantarnos temprano o acostarnos muy tarde, pero en presencia del Señor y orar y clamar a Él. Buscar tener esta comunión. Vamos a ver qué significa esta escuela de oración, porque si Jesús tenía que enseñarles a orar, Él era el maestro y ellos tenían que asistir a esta escuela de aprender a orar. La oración a Dios es lo que con mayor rapidez desaprendemos. Doy un ejemplo. Cuando los músculos no se entrenan, se atrofian. Cuando las articulaciones no se movilizan, nos ponemos todos entumecidos. Y esto muchas veces pasa por falta de uso. Hay muchas personas mayores o adultas que ya no pueden hacer los movimientos que hacían de jóvenes. Pero no solamente porque hay un envejecimiento en las articulaciones o en los huesos, sino porque son movimientos que están desacostumbrado el cuerpo y se perdieron por el uso. De la misma manera creo que se pierde la oración por falta de uso. Ustedes fíjense que cuando escuchamos a un niño orar, ora con sencillez, con inocencia y hasta balbucea. Pero cuando nosotros llegamos a la adultez o a la juventud, perdemos esa sencillez de orar, perdemos ese balbuceo de hablar con Dios, perdemos la inocencia de hablar con Dios y hasta dejamos de orar. Un niño puede orar delante de los demás, pero cuando son jóvenes o adultos, tienen vergüenza. Por lo tanto, la oración es lo que más fácil se pierde por la práctica. Entonces, de esto quiero hablarles, de volver a la práctica de orar, volver a la práctica de tener comunión con el Padre, volver a tener esa acción de ida y vuelta, de un diálogo en la cual yo le puedo hablar a mi Padre y puedo hacer silencio para que Él, mi Dios, me escuche. O escucharlo a Él. Fíjense acá, en el texto dice, Padre nuestro. Padre nuestro. Y antes de detenernos en el nombre por el cual nosotros llamamos al Padre, quiero que usted vea los pronombres posesivos que aparecen en el texto. Ahora, ¿qué es un pronombre posesivo? Los pronombres posesivos se usan para establecer una relación. Por ejemplo, esto es mío, esto es tuyo. Es una relación, es posesión. Y en el texto aparecen varios pronombres posesivos. Fíjense, algunos les voy a mencionar. Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro. O sea, hay varios pronombres y el Señor Jesucristo establece un modelo de acercamiento al Padre. Primero nos dice que nosotros nos tenemos que llamar Padre. Nos acercamos a Dios como un Padre y utiliza el pronombre posesivo. Es nuestro Padre. No oramos a alguien cercano. Establecemos un vínculo. Estamos unidos, por eso le llamamos nuestro Padre. Y esto es lo maravilloso de entender que no oramos a alguien extraño, no oramos a alguien que está lejano, estamos orando a alguien que está cercano, Padre nuestro. Quiero dar algunos ejemplos. En 1 Juan capítulo 3 habla y dice el escritor de Juan, el apóstol dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras versiones, el mirar está en consignos de admiración. Mirad, abran los ojos. O en otra versión, como en la Nueva Versión Internacional, dice, fíjense. El vínculo de su amor provocó
o provoca que nosotros seamos llamados sus hijos. Esto es fantástico, por lo tanto no estamos hablando con alguien desconocido, estamos hablando a alguien que nos une, una unión de padre a hijo. Para las religiones, otras religiones, el acercarse a Dios es el acercarse con miedo, con terror. Nosotros tenemos un Dios que nos acercamos como un Padre que nos ama. Es muy común en las culturas que se hacen las cosas por temor. Por ejemplo, si alguno tiene alguna religión a quien sigue, algún Dios a quien sigue, sea que lo llames como lo llames, muchas veces se hacen promesas ridículas. Entonces uno le puede decir, abandoná eso que no sirve para nada, adorá a Dios, dejá esas imágenes. Y me han contestado de esta manera, no, porque si dejo esto, tengo miedo que me venga algo peor. Como que las imágenes o los ritos te tienen atado. Y ese no es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que nos ama. Y por eso Juan dice, mirad cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados sus hijos. Oramos al Padre nuestro. Hay algo más. En Gálatas, en el libro de Gálatas, Pablo escribe y dice que el Espíritu de Dios es el que nos da la confianza para que nosotros nos acerquemos al Padre y que le podamos decir Abba Padre. Ahora, ¿qué quiere decir esto de Abba Padre? Bueno, la palabra Abba Padre que aparece en varios escritos de Pablo es el diminutivo de papá, que muy probablemente los niños se acercaban a su papá y le decían Abba. Una expresión similar a la que hoy nosotros conocemos como papi, papito. Por lo tanto, la confianza que yo tengo con este Dios, el creador del cielo, la tierra, el creador de los tiempos, el que es eterno, es infinito, yo me puedo tener la cercanía de decirle papi. Ahora, el Espíritu de Dios es el que garantiza esta certeza que tenemos. ¿Qué quiero decir? Pensemos, el sacrificio de Cristo nos trajo la salvación. Nosotros estábamos apartados sin Cristo y sin esperanza. Estábamos alejados de Dios. Según lo que dice la palabra de Dios, nosotros éramos considerados enemigos de Dios y lejos de su presencia. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba. El pecado, eso que nos separa de Dios, porque Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Y nuestras ofensas han alejado a Dios de nosotros. Y no había forma de acercarnos a Dios, porque nuestras obras, según lo que dice la Biblia, para acercarnos a Dios, para Dios eran trapos de inmundicia. Pero el sacrificio de Jesús, el que Dios enviara a Jesucristo a este mundo, a vivir, a que naciera de la Virgen María, y que viviera en este mundo sin pecado, y morir por nosotros, significó el acercamiento a Él. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo nos trajo salvación. Así que todo aquel que cree en Jesucristo y le acepta en su corazón, es reconocido, Dios le da la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Porque no son hijos, dice la Biblia, engendrados de carne, por voluntad de hombre, por voluntad de mujer, sino por voluntad de Dios. Y somos sus hijos. Pero la certeza que tenemos de acercarnos al Padre es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que confirma que soy hijo.
Por lo tanto, tengo la certeza de acercarme a Dios diciéndole, Padre nuestro, papito, papi. El enseñar de Jesús a sus discípulos cómo orar implicaba enseñarles tener cercanía, tener intimidad y saber que Dios es mi posesión y que yo soy poseído por Él. Cada uno de estos textos me da la confianza de saber a quién nos acercamos. Un escritor contó una vez que sus dos hijos eran chiquititos y estaban peleando entre sí. Y uno de ellos le dijo el mayor le dijo al menor, tenés que portarte bien, porque si no papá no te va a amar. Al escuchar eso el padre lo llamó a ambos y le dijo, hijo, eso no es cierto. Papá no cree en lo que estás diciendo. Yo los voy a amar aunque se porten mal, al igual que se porten bien, y yo les voy a mostrar la diferencia. Cuando ustedes son buenos, yo los amo con un amor que me pone muy feliz. Cuando ustedes son malos, yo los amo con el mismo amor, pero me pone triste. Lamentablemente hoy muchas personas creen que Dios se maneja de la siguiente manera que pensó este muchacho. Cuando nos portamos mal, Dios no me ama. Cuando nos portamos bien, Dios me ama. Entonces vivimos en un ámbito en la cual sentimos culpa, vivimos perseguidos. Hoy me porté mal, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a amar, Dios ya no me ama, porque entonces nos movemos de acuerdo a cómo nos sentimos o cómo hacemos las cosas. Dios nos ama. Dios nos ama cuando nos portamos bien, Dios nos ama. Cuando nos portamos mal, Dios nos sigue amando, aunque está triste, porque lo deshonramos. Y eso tiene que entristecerme a mí. Por lo tanto, cuando te acercas a Dios, quiero invitarte a que te acerques, entendiendo que Él es tu Padre. O mejor dicho, que Él se quiere acercar a través de Cristo para que vos seas su hijo. Y en el lugar donde estás, yo te quiero invitar, como lo hago todos los domingos, a que vos le digas al Señor, yo te pido perdón, porque mis actos te entristecen, porque mis actitudes te deshonran. Y yo quiero pedirte perdón por ello. La Biblia habla y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Y yo quiero en este momento que vos puedas confesar. Confesar es decirle a Dios. Y te invito a que vos lo hagas conmigo. Querido Padre, te pido perdón, confieso mi pecado. Y creo de todo corazón que Jesucristo tiene poder para limpiar mis pecados y limpiarme de toda maldad y hacerme tener un corazón nuevo. Señor, quiero acercarme a ti diciéndote, papá, te amo y sentir tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.
Cristo cambia vidas, transforma estados de ánimo, modifica actitudes, te cambia de adentro para afuera. Y eso es lo que queremos hoy. Que cuando te acerques a Dios, vos puedas decirle, Padre nuestro, entendiendo lo que significa lo que estás diciendo. La semana que viene seguimos con el Padre nuestro. Dios te bendiga.